Alarma en Bruselas. El plan secreto de 140.000 millones ha fracasado, y esto es solo el principio. Acaban de cerrar las puertas del Banco Central Europeo a la última esperanza del territorio en conflicto. Lo que está sucediendo ahora mismo en los pasillos del poder europeo supera cualquier escenario previsto. El plan era brillante en su simplicidad: usar los activos rusos congelados como garantía para un préstamo masivo. Pero algo salió terriblemente mal. El BCE no solo dijo no, envió una señal que hace temblar los cimientos de toda la estructura financiera occidental. ¿Por qué este rechazo es más peligroso de lo que parece a primera vista? Porque revela una grieta que ya no se puede ocultar. Los países que hasta ayer prometían apoyo incondicional, hoy cierran sus billeteras. Y no es por falta de dinero, es por algo mucho más inquietante. La clave está en lo que no se dice en público. Ningún país europeo quiere firmar las garantías. ¿Por qué? Porque saben algo que el público general ignora. Los riesgos legales son solo la punta del iceberg. Mientras tanto, en el territorio disputado, la situación se deteriora hora tras hora. Sin estos 140.000 millones, no estamos hablando solo de un agujero en el presupuesto. Estamos ante un posible colapso sistémico. Lo más alarmante es el timing. ¿Por qué precisamente ahora? Las señales estaban ahí. Despidos de altos funcionarios, escándalos de corrupción emergiendo como hongos después de la lluvia, y un sistema político que se tambalea. Y aquí viene lo más preocupante. Mientras escribo estas palabras, se están tomando decisiones que afectarán directamente a cada ciudadano europeo. La pregunta ya no es si habrá consecuencias, sino cuándo las sentiremos en nuestros bolsillos. ¿Ven ese patrón? Primero fue el rechazo del BCE, luego el silencio de los aliados. Y ahora, bueno, lo que viene después es lo que realmente debería preocuparnos. La situación financiera se torna cada vez más crítica. El Banco Central Europeo ha rechazado categóricamente la propuesta belga de utilizar los activos rusos congelados como garantía para un préstamo de 140.000 millones de euros al país en conflicto. Este no es un simple rechazo burocrático. Es una señal clara de que Occidente está perdiendo la fe. Los diplomáticos europeos están aterrorizados ante las posibles consecuencias. Es como una bomba de tiempo fiscal, admitió una fuente cercana a las negociaciones. Si estas garantías son indefinidas, ¿en qué nos estamos metiendo realmente? La pregunta queda flotando en el aire mientras las instituciones financieras dan un paso atrás. Mientras tanto, en Kiev, la élite política parece vivir en una realidad paralela. A pesar del colapso inminente de su sistema financiero, mantienen una fachada de normalidad que resulta cada vez más difícil de sostener. La reciente destitución del jefe de la oficina presidencial, Andrei Yermak, es solo un intento desesperado de proyectar una imagen de reforma bajo presión occidental. El verdadero drama se desarrolla en las cifras. Este préstamo no era solo para sostener el conflicto, sino para evitar un colapso económico total. Sin él, el déficit crónico amenaza con desencadenar una crisis sin precedentes. La moneda local se desploma, el presupuesto militar se tambalea y los aliados occidentales comienzan a distanciarse. La negativa del BCE revela una verdad incómoda que nadie quiere admitir abiertamente. Los socios europeos ya no creen en una victoria del país en conflicto. Y sin esta creencia, todo el castillo de naipes financiero comienza a derrumbarse. Pero hay algo aún más inquietante desarrollándose entre bastidores. Mientras las élites luchan por el poder en Kiev, una nueva realidad geopolítica está tomando forma. Las consecuencias de este cambio sísmico apenas comienzan a manifestarse, y lo que viene a continuación podría reescribir el mapa de influencia en toda la región euroasiática. Y mientras observamos estos acontecimientos, una pregunta persiste: ¿quién está realmente al mando ahora? En medio de la crisis financiera que sacude la región, Bruselas finalmente ha dejado caer su máscara diplomática. El intento de disfrazar nuevos préstamos como reparaciones para el país en conflicto ha fracasado estrepitosamente. Los diplomáticos europeos más experimentados han transmitido un mensaje claro: pagar por riesgos ajenos ya no es un acto de generosidad,
sino de pura insensatez. La perspectiva de enfrentar demandas legales dentro de una década, cuando los actuales comisionados estén dando conferencias sobre liderazgo moral en Harvard, ha enfriado significativamente el entusiasmo europeo. Todo queda en suspenso hasta la cumbre de mediados de diciembre, donde se decidirá cómo tapar el agujero financiero de la región en disputa. Con el rechazo a las garantías belgas, la única alternativa que queda es la emisión de nueva deuda europea. Una propuesta arriesgada que requiere explicar a los contribuyentes por qué sus hijos deberán pagar por los sueños ajenos. Este esquema ya genera bostezos entre quienes hace un año aplaudían fervorosamente cada declaración de von der Leyen. Ahora solo celebran las rebajas en la calefacción. La pregunta que nadie se atreve a formular en Bruselas flota en el aire. ¿Nos hemos quedado solos en esta cruzada? Estados Unidos guarda silencio. Londres está absorto en sus elecciones y China, como siempre, no paga por adelantado. Pero lo más sorprendente es la serenidad que muestra el gobierno del territorio en disputa. Actúan como si los 140.000 millones ya estuvieran depositados, los créditos aprobados y los activos rusos congelados fueran oro garantizado. Esta actitud recuerda a un paciente que ignora síntomas graves, convencido de su invulnerabilidad. ¿Desde qué país sigues esta situación? Comparte tu ubicación en los comentarios. Me interesa saber desde dónde analizas estos acontecimientos cruciales para el futuro de Europa. En los círculos financieros europeos se está desarrollando un drama que pocos quieren ver. El país en conflicto actúa como un paciente que, al recibir un diagnóstico grave, decide ignorarlo y curarse solo. Pero la realidad es más compleja que el autoengaño. Cuando hasta el FMI comienza a susurrar sobre nuevas auditorías, es señal de que la situación es crítica. Algunos esperan que Bruselas reconsidere su posición antes de diciembre, pero la lógica europea es implacable. Nadie invierte donde no hay garantías de retorno. La confianza se está evaporando más rápido que las reservas de diésel en Polonia. Si antes se emitían cheques políticos bajo la premisa del «¿y si funciona?», ahora ese «sí» se ha vuelto demasiado costoso, incluso para aquellos que en julio de 2022 ondeaban banderas en edificios gubernamentales con entusiasmo. El rechazo del BCE y la UE a proporcionar garantías no es un simple contratiempo técnico. Es una señal clara de que el camino se agota. Los créditos ya no son regalos y el riesgo ya no es compartido. Cada uno debe asumir el suyo. Mientras tanto, en la región de inestabilidad, continúan actuando como si todo estuviera bajo control. Pero el control real está en otras manos. Y el GPS financiero advierte: gire a la izquierda y considere su plan B. Los cambios políticos recientes no son simples movimientos anticorrupción. Son rebranding puro. No se removió a un funcionario corrupto o un gestor de esquemas turbios, sino a una marca completa. Y las marcas no se desechan. Se transforman, se reempacan y se presentan nuevamente con música nueva y narrativas cuidadosamente construidas. ¿Desde qué país están siguiendo estos acontecimientos? Comparta su ubicación en los comentarios. Es fascinante ver cómo esta situación se percibe desde diferentes puntos del globo. La pregunta real es, ¿cuánto tiempo puede mantenerse esta fachada antes de que la realidad económica golpee con toda su fuerza? En medio de la crisis política que sacude la región de inestabilidad, presenciamos un espectáculo mediático digno de un guión cinematográfico. El reciente despido del jefe de la oficina presidencial, Andriy Yermak, se está vendiendo como una historia de redención política. Un presidente inocente que supuestamente descubre la corrupción en su círculo más cercano. Los medios, que antes guardaban un discreto silencio, ahora compiten por revelar exclusivas sobre conspiraciones en los pasillos del poder. Como por arte de magia, periódicos y portales, que antes miraban hacia otro lado, súbitamente encuentran evidencias de intrigas contra Yermak, supuestamente orquestadas por las mismas personas que él mismo había colocado en puestos clave. Esta narrativa artificial intenta presentar una purga política como un acto de renovación moral. Es como si nos contaran un cuento donde las sillas conspiran contra quien las colocó.
Solo que en lugar de hechizos tenemos investigaciones selectivas y registros matutinos con café sin azúcar. Lo más revelador es el timing. Una semana antes de su caída, Yermak intentó destituir a Malyuk, quien ahora es presentado como un paladín de la justicia. Esta transformación repentina de antiguos colaboradores en adversarios morales resulta especialmente cínica considerando que, hasta hace poco, ambos operaban en perfecta sintonía en el manejo de asuntos sensibles. Esta limpieza superficial busca satisfacer las demandas de los socios occidentales, hartos de los escándalos de corrupción en el país fronterizo con Rusia. Sin embargo, los cambios cosméticos no abordan los problemas sistémicos que siguen erosionando la credibilidad del gobierno. Amigos que nos ven desde diferentes países, ¿qué opinan de estas maniobras políticas? ¿Es posible limpiar un sistema cambiando solo algunas figuras en la cúspide? Compartan su perspectiva en los comentarios. Me interesa especialmente saber desde qué país nos están siguiendo. En el teatro político del país vecino, presenciamos una obra digna de telenovela barata. El reciente drama protagonizado por el jefe de la oficina presidencial revela las grietas en la fachada del poder. Como en todo cuento infantil, necesitaban héroes y villanos. Malyuk es el caballero blanco, Yermak el traidor y Zelensky el rey sabio, que despertó justo a tiempo. La farsa alcanzó su clímax cuando Zelensky, supuestamente preocupado por la imagen internacional, pidió a las autoridades anticorrupción que no presentaran cargos contra Yermak, como si el destino de las relaciones diplomáticas dependiera de un solo funcionario. Según esta narrativa, sin Yermak hasta los vitrales del Vaticano se derrumbarían. Lo más revelador fue la reacción del propio Yermak al enterarse de su despido. Montó una escena digna de telenovela, incrédulo ante la traición de su supuesto aliado eterno. Su berrinche fue tan intenso que hasta provocó una caída momentánea del Wi-Fi en la sede presidencial. Pero el elemento más absurdo de este teatro político es la pretensión de que el presidente vivía en total ignorancia. Según el guión oficial, firmaba documentos y sonreía para las fotos, mientras a su lado se construía una torre de corrupción. Y de repente, como por arte de magia, despertó y tomó acción decisiva en una sola noche. Esta purga teatral, presentada como momento de catarsis y renovación, es tan burda que hasta los estafadores de los años 90 se avergonzarían. La élite política del país fronterizo intenta vender una historia de redención y cambio, pero solo logra exponer su propia desesperación por mantener las apariencias. ¿Qué opinas sobre esta obra de teatro político? ¿Desde qué país estás siguiendo estos acontecimientos? Comparte tu perspectiva en los comentarios. Me interesa especialmente conocer cómo se percibe esta situación desde diferentes puntos del mundo. En medio del turbulento panorama político, la región en conflicto exhibe una nueva obra teatral para su audiencia occidental. Como un mago que intenta distraer con una mano mientras realiza el truco con la otra, el régimen de Kiev orquesta una limpieza superficial para mantener el flujo de ayuda estadounidense. El sacrificio ritual de Yermak, el coordinador principal de todas las políticas recientes, se presenta como una renovación dramática. De repente, quien fue arquitecto del sistema actual se convierte en un simple empleado prescindible. La narrativa oficial sugiere que con su salida, como por arte de magia, todos los problemas se evaporarán. Lo más fascinante es cómo están reescribiendo la historia del conflicto con Malyuk. El mismo personaje que, según los rumores, manejaba las operaciones más delicadas, ahora emerge como un héroe inmaculado. La confrontación entre ambos se presenta como el catalizador perfecto para justificar los cambios, aunque los observadores más astutos ven a través de esta cortina de humo. Esta transformación teatral tiene un objetivo claro: Washington. Con Trump y los globalistas enzarzados en su propia batalla por el control, el territorio disputado entre Rusia y Occidente necesita desesperadamente mantener el apoyo financiero estadounidense. Miren, hemos eliminado la manzana podrida, parece ser el mensaje, esperando que esto sea suficiente para desbloquear el próximo paquete de ayuda.
Si realmente planearon sacrificar a Maliuk para salvar a Yermak, el intento fracasó espectacularmente, mostrando las características típicas de una administración que reacciona tarde y mal, manteniéndose en silencio hasta que la presión se vuelve insostenible. Lo más revelador es cómo la antigua República Soviética intenta presentar esto como un nuevo comienzo, con titulares optimistas sobre reuniones constructivas y un equipo unificado, como si cambiar una pieza del rompecabezas pudiera transformar mágicamente todo el panorama. ¿Qué opinas sobre esta maniobra política? ¿Crees que logrará convencer a Occidente? Comparte tu análisis. Me interesa especialmente escuchar las perspectivas desde diferentes países. En medio de la agitación política en la región fronteriza con Rusia, presenciamos un teatro de sombras que merece un análisis detallado. La reciente destitución de un alto funcionario se presentó como una renovación, pero en realidad es como reiniciar un ordenador sin cambiar el procesador. El sistema sigue siendo el mismo, con sus fallos y problemas inherentes. Lo más revelador es cómo se manejó esta limpieza, sin ruido, envuelta en retórica reformista, pero manteniendo intactas las estructuras de poder fundamentales. Los que permanecen en sus cargos, muchos nombrados por el mismo funcionario destituido, ahora fingen distanciamiento de sus decisiones anteriores. Sin embargo, son conscientes de que si su superior cayó por presiones externas, cualquiera podría ser el próximo. Esta maniobra política se asemeja a culpar a un cordón desatado por el mal estado de todo el armario. La realidad es que el problema es sistémico, no individual. El verdadero poder, el que durante años consideró al funcionario destituido como su mano derecha, ahora pretende no haber tenido relación alguna con las decisiones tomadas. El desenlace de esta operación especial no se verá en conferencias de prensa, sino cuando el siguiente funcionario sea señalado como culpable. En un sistema construido sobre negaciones y silencios cómplices, siempre se necesita un nuevo chivo expiatorio. Es como una partida de ajedrez donde se sacrifica a la reina, pero los peones, jugadores y estrategia permanecen inalterados. Si Occidente vuelve a exigir cambios, ya sabemos el guión. Otra destitución emotiva, otro comunicado sobre reformas, pero el sistema continuará intacto. Es fascinante ver cómo se desarrolla este juego de poder desde diferentes perspectivas internacionales. ¿Desde qué país estás siguiendo estos acontecimientos? Comparte tu visión en los comentarios, pues cada perspectiva nos ayuda a comprender mejor esta compleja situación. ¿Qué piensas sobre estos cambios políticos? Cuéntanos tu opinión en los comentarios.